las gracias a todos por estar en este taller. Me hace muchísima ilusión y también quiero que sepáis que estoy muy nerviosa porque cuando hablo de Oriente Medio quiero decir muchas cosas y tampoco quiero abrumaros a información. Entonces, lo primero de todo quería decir que este taller tiene un fin pedagógico. Voy a ser muy general en algunos aspectos, pero si queréis entrar a cualquier tipo de pregunta, detalle, o sea, sentiros totalmente libres de hacerlo. Y lo segundo es que este taller se ha creado sobre todo con todas las pautas y todas las preguntas que nos habéis dejado en Instagram y también que me habéis dicho por WhatsApp, porque no sabía muy bien cuáles eran las mayores dificultades de los debatientes a la hora de hablar de Oriente Medio. Y he llegado a la conclusión, con todas las cosas que me habéis dicho, que el problema real que existe es un poco como de conocimiento per se. Entonces, el siguiente taller lo que va a pretender es daros como un conocimiento concreto que creo que puede ser útil para determinadas mociones, haciendo simultáneamente, poniendo ejemplos de mociones, no tanto para hacer un briefing, ¿no?, de esa moción, a no ser que vosotros consideréis necesario entender algo, sino un poco para demostraros cómo tiene una determinada relación con lo que os acabo de explicar previamente, ¿vale? Si puedes pasar, por favor, Guillermo. Vale, a lo largo del taller, aparte de que esta es la estructura, quiero decir que en cualquier momento que alguien tenga alguna duda, no escribáis por el chat, me interrumpís con micrófono y de verdad os lo voy a agradecer muchísimo y estaré súper predispuesta a resolver cualquier tipo de duda siempre y cuando esté al alcance. O sea, sé, pero sé lo justo, tampoco soy catedrática, entonces, pues, para que sepáis un poquito que esto es a nivel general. Estructura del taller. Lo primero, vamos a hablar un poco de la historia, de acontecimientos, sobre todo del siglo XX, que considero que son importantes para un poco caracterizar cómo son estos países y poder crear como argumentaciones generales que pueden ser muy útiles, ¿vale? En segundo lugar, voy a hablar acerca de los intereses geopolíticos o estratégicos de estos países. Si es todo petróleo o si hay más cosas y cómo influyen y afectan también a los países como tal. En tercer lugar, una de las preguntas más repetidas ha sido qué era la primavera árabe y cómo eran los estados. Si estábamos hablando de democracias, de dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer un poquito un análisis de cómo eran los países antes, qué fueron las primaveras árabes y cómo son ahora, para saberlo de cara a determinadas mociones que están muy relacionadas con este fenómeno. En cuarto lugar, cómo son los intereses de los gobiernos y cómo son las instituciones, cómo son las familias y la sociedad en general. Y por último, cómo son las relaciones internacionales. ¿Quién es aliado de quién? ¿Cómo funcionan las relaciones internacionales? Sobre todo en ese bloque tan grande que todos tenemos a nuestro alcance, que es el tema de Irán-Arabia Saudí. Dicho lo cual, si puedes pasar, por favor. Vale. Vamos a pasar en primer lugar a la historia y a los acontecimientos útiles del siglo XX. He elegido 4 cosas importantes que creo que pueden ser muy útiles a la hora de hacer caracterizaciones o a la hora de hacer como determinados argumentos. El primero de ellos es en el cual voy a profundizar muchísimo más. El resto va a ser un poco deberes para casa que creo que a la hora de practicar o hacer un case file os pueden ser súper útiles. El primero de todos es el papel de Occidente, o sea, el papel que tiene Occidente dentro de los países árabes y los países islámicos. Este papel es súper importante porque a lo largo del siglo XX hay un control de las potencias occidentales europeas en estos países y por ende os puede dar la posibilidad de crear argumentaciones en las cuales no necesitáis saber como muchísimas características de Oriente Medio per se, pero sí podéis crear argumentos en base a pues cómo influye que una potencia europea esté o haya estado durante muchos años controlando determinados países, o cómo un sistema en el cual es incluso colonial puede introducirse como un país europeo dentro de estas potencias y cómo puede influir en la sociedad. Es conocimiento que a lo mejor, hablando de otros países, sí nos atrevemos a hacer, pero que a veces no hacemos en Oriente Medio o no hacemos en el Magreb cuando se da de la misma forma, ¿vale? Dicho lo cual, aquí es el único punto en el que voy a ser un poco profesora de historia y voy a introducir como algunas cosas porque sí que abren un abanico de posibilidades de conflictos que suceden en la actualidad. Si puedes pasar, Guille. Vale. Este es un mapa en el cual os establezco y os pongo cada uno de los nombres de todos los países para que los ubiquemos cuando haga referencia a ellos. Básicamente, el mapa se divide en 2. En el caso de los países del norte, son los países naranja, lo llamamos Magreb. En el caso de los países amarillos, son los países del Mashrek. Y hay 2 acontecimientos súper importantes, que son la conferencia de Berlín y, en segundo lugar, el tratado de Sykes-Picot, ¿vale? Muchos hemos escuchado que efectivamente África se divide como con Escuadra y Cartabón, pero no sabemos cuáles son las implicaciones reales que esto tiene. Este reparto de África se hace en la conferencia de Berlín.
No es tan importante que lo sepáis, pero se hace a finales del siglo XIX. Y básicamente las potencias occidentales con muchas ambiciones de expansión se reparten determinadas influencias y pasa lo mismo en los países árabes. ¿Qué había hasta ahora en África? Pues mira, sí que había como pequeños reinos, pero también había como muchísimas tribus, era un continente sin explorar, ¿vale? Y existe el reparto. Básicamente, ¿cuál es el reparto como tal que se realiza? Muy fácil. Cuando se firma la Conferencia de Berlín, que se firma en el 1884, el resultado del Magreb es el siguiente. El Sáhara Occidental está controlado por España. En Marruecos hay 2 protectorados, el francés y el español, ¿vale? Cuando veáis una bolita del mundo es porque es una ciudad o un sitio controlado, o sea, a nivel internacional. En este caso era una ciudad muy estratégica que es Tánger, que controla el estrecho de Gibraltar, que es el que divide Europa con África. En Argelia no hay un protectorado. Hay básicamente un país que Francia controla como si fuese un territorio de ultramar y básicamente, o sea, se comporta como una metrópoli en una colonia. En Túnez hay un protectorado, a Libia se lo dan a Italia igual con un sistema colonial y posteriormente va a haber, después de la Segunda Guerra Mundial va a haber una influencia de Reino Unido y de Francia, y Egipto lo controla Reino Unido, ¿vale? O sea, en una administración, pues igual, como más o menos como si fuera un protectorado, pero, o sea, siempre la potencia occidental va a tener como una mayor influencia que el resto que el país per se o que de la administración per se de ese determinado territorio. El caso de Egipto es súper importante, por lo que voy a explicar previamente. Si veis en Egipto, os he puesto una rayita, ¿vale? Esa rayita es el canal del Suez. Y a la derecha veis que hay como una especie de peninsulita, ¿vale? Que es básicamente el Sinaí. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la unión entre Asia y África, a través de Egipto, es controlada durante el siglo XX por el Reino Unido. Entonces, en conclusión, ¿qué tenéis que saber del Magreb? Que durante el proceso de control o de creación de estos estados, es decir, antes, hay unas potencias occidentales que tienen una gran influencia dentro de estas potencias. Y esto influye también a la ciudadanía como tal. O sea, hay personas de primera, personas de segunda, pero como cualquier relación y cualquier argumentación que podáis crear sobre otros países también se podría aplicar dentro del Magreb. O sea, que no os dé miedo tratar de imaginaros cuáles pueden ser las relaciones que puede haber con este determinado control. Y ahora nos pasamos a Oriente Medio, que esto es súper interesante porque explica muchísimo cuáles son las problemáticas que ha habido a día de hoy o que están existiendo a día de hoy. Vale. Antes, o sea, durante la Primera Guerra Mundial, como bien sabéis, el Imperio Otomano todavía existe. El Imperio Otomano tiene una influencia dentro de este lugar, o sea, dentro de los países que están señalados con amarillo. ¿Qué sucede? Que las potencias como Francia y Reino Unido quieren acabar con el Imperio Otomano. Y es una historia muy curiosa la que sucede, que necesitan ayuda para vencer al Imperio Otomano. ¿Os acordáis que os había dicho que esta península era muy importante porque controlaba el canal del Suez, que básicamente une, o sea, en medio de un continente, el mar Mediterráneo con el Mar Rojo? Es súper importante porque para las rutas marítimas y las rutas comerciales, joder, es un atajo súper bueno. Entonces, controlarlo es muy importante. Como había influencia del Imperio Otomano en toda la península arábiga, los ingleses estaban acojonados de que precisamente el Imperio Otomano atacara esa pequeña península y se quedara con el canal del Suez. Entonces, ¿cómo resolvieron este conflicto? Egipto, o sea, es decir, el Imperio Británico, llama al rey que había en Arabia Saudí, que tenía un determinado control fuera del control del Imperio Otomano. Y le convence de vender, o sea, de ganar al Imperio Otomano, de que se unan en esta Primera Guerra Mundial para acabar con el Imperio Otomano. Y a cambio, Reino Unido promete a los países árabes que le va a dar, o sea, es decir, que van a constituir un estado de la Gran Arabia. Y esta Gran Arabia se va a constituir por todos estos países señalados en amarillo. Por Siria, por Irak, por Jordania, por Arabia Saudí, por Yemen, por Omán, ¿vale? Entonces, efectivamente se unen a la lucha en contra del Imperio Otomano, la ganan. El problema es que simultáneamente el Reino Unido está prometiendo muchas cosas a muchos actores, ¿vale? Perdonad que sea muy profesora de historia, pero os juro que esto tiene sentido para las mociones. ¿Qué está prometiendo simultáneamente el Reino Unido a otros países? A los judíos les está prometiendo el Estado de Israel, ¿vale? Pero ya no solo eso, sino que hay un tratado, que es el Tratado de Sykes-Picot, que se está planteando en secreto, en el cual Reino Unido y Francia, bueno, también Rusia, pero no vamos a meternos ahí porque si no va a ser mucho lío, se están repartiendo las zonas de Arabia, ¿vale? Para cuando ganen al Imperio Otomano. Es decir, que estaban jugando un poco a la sucia. A los países árabes les prometía un territorio,
a los judíos prometía parte de este territorio que también le prometía a los países árabes, y ya no solo eso, sino que además había un tratado en el cual se repartían 4 zonas, están señaladas en rojito y en morado. La morada es para Francia, la roja es para Inglaterra, y además hay como diferentes influencias, control absoluto, control compartido, pero básicamente este tratado lo que hace es un determinado reparto de las potencias sin cumplir con esas promesas. Vale, este tratado, como os he dicho, es secreto. ¿Qué sucede? Que se va a publicar sin querer, en plan, por determinados diplomáticos, no vamos a entrar en eso, y se van a enterar los árabes. Entonces, básicamente, se va a liar un poco parda y va a haber como determinados revueltas, ¿vale? Dentro de estos determinados países, porque, joder, a cada uno le había prometido una cosa. Y, ojo, el Reino Unido también había prometido a diferentes minorías, ¿vale? Que les habían ayudado a derrotar al Imperio Otomano, que tendrían su cachito. Por ejemplo, el Kurdistán. Habéis oído hablar en determinadas mociones de los kurdos. El Kurdistán es un territorio que está repartido entre Turquía, Siria e Irak e Irán. Eso no puede constituirse. Entonces, cuando todo esto se hace público, que hay una estratagema de control de repartos, se empiezan a negociar determinadas fronteras para no quedar tan mal, para intentar como satisfacer a todo el mundo, y hay muchas fronteras que se quedan básicamente estipuladas en base a determinados repartos que hacen Francia e Inglaterra. ¿Por qué esto es importante? Porque, uno, se establece una frontera fundamental que es la de que divide Siria e Irak, cuando eran más o menos países hermanos. 2, si veis en el mapa, veis que Kuwait está aquí señalado justo abajo del triángulo rojo, es un piquito, o sea, es decir, es básicamente una línea. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera una potencia iraquí con territorio o que tuviera mar, porque iba a tener muchísimo poder y no les rentaba. Jordania, que está precisamente a la izquierda, se considera un estado tapón. O sea, básicamente como que no tenía que existir, si os dais cuenta, está como con Escuadrita y Cartabón posteriormente, y hay muchísima diferencia entre minorías. El sur de Turquía ni siquiera entra en la negociación, y a principios, si os dais cuenta, está señalado para dárselo precisamente a los kurdos, e incluso prometen como una provincia, que es la de Anatolia, para que se autogobierne. Pero no pueden cumplir con estas promesas, ¿vale? Turquía se niega en rotundo y al final no hay promesa querida. Entonces, personas que participaron en una guerra o a las que se le prometió X cosa, no pueden cumplir con ellas. Y además hay una consecuencia muy negativa, que es, en la partición de estos territorios va a haber minorías o va a haber una separación étnica muy fuerte que va a repercutir hasta hoy. Hasta el día de hoy muchas minorías y muchas tribus convivían. ¿Cuál es el problema real? Que en ocasiones, a la hora de dividir el territorio, se tiende a separar por las potencias occidentales entre determinadas zonas que antes no existían. Por poneros un ejemplo, el Líbano estaba súper lleno de diferentes minorías, súper lleno de diferentes religiones diferentes. Y, por ejemplo, hay una separación por una cordillera cerca del mar entre cristianos y musulmanes, en la cual se intercambian territorios. Entonces, como que hay muchísimos conflictos o muchísima diferenciación entre personas que convivían que antes no se daban. Y esto va a llevar a determinados conflictos a futuro. Esto es lo más denso del taller, os lo juro. ¿Queda claro o hay algún tipo de duda? ¿Veo mientras? Vale, entiendo que no. Entonces, se constituyen estos países, hay determinadas influencias y luego van a venir las independencias. Vale, paso por Guille. Vale, en la primera gran idea ya os lo he dicho. Ha habido una influencia de Occidente de la hostia. Y esto lo podemos utilizar para crear argumentos con todas las implicaciones que supondría que una potencia occidental esté controlando determinados países a nivel normal. Segundo punto. ¿Os acordáis que os he dicho que se les promete la idea de Gran Arabia, ¿no? Pues con esa idea de Gran Arabia, con esa gran decepción, a lo largo del siglo XX, hay un sentimiento por el cual los musulmanes y los ciudadanos quieren autogobernarse, ¿vale? Y hay una figura súper importante que es la del señor que hay abajo, que es Nasser. Es uno de los militares más importantes que luego es presidente de Egipto mientras había influencia británica. Y toma una decisión súper fuerte y es nacionalizar el canal de Suez. O sea, básicamente ocupa una base y dice, esto lo voy a nacionalizar y esto va a ser de Egipto. Y mientras tanto, hay unos discursos muy fuertes de independencia, de auge por el autogobierno, etcétera, etcétera, y comienzan a venir las independencias tanto del Magreb como del Mashrek, ¿vale? Entonces, a partir de más o menos los años de 1957-1956, empiezan a independizarse la mayoría de los estados, menos Argelia, que va a tardar 8 años más, creo que eran 8, o sea, en el 62, va a tardar un poquito más y va a tener una guerra devastadora con el ejército francés. Entonces, segundo punto importante,
el auge, o sea, es decir, precisamente el independentismo de estas potencias, pero lo más importante, un punto fundamental que creo que es muy útil a la hora del debate es cómo son estados-nación muy recientes, que además tienen todas las consecuencias con respecto a la división de fronteras que os venía contando con anterioridad. Tercer punto. En este no voy a profundizar mucho, pero sí que es cierto que creo que es muy interesante que cotilleéis luego por vuestra cuenta. Hay un pensamiento súper importante en el siglo XX que se llama la Nahda. La Nahda en árabe significa renacer. Es el renacer del siglo XX. Digamos que es lo similar a la Ilustración francesa en Oriente Medio. ¿Por qué esto creo que es importante? Porque en muchas ocasiones a la hora de caracterizar o a la hora de tomar decisiones en mociones, de tomar medidas progresivas, nos acojonamos porque pensamos que Oriente Medio es básicamente conservador y que no hay una influencia moderna u progresista. Este es el nombre que tiene la influencia progresista y tiene diferentes escritores súper importantes que se materializan tanto en las novelas, como en los cuentos, como en el cine, como en las canciones, en absolutamente todo. Hay mucha filosofía progresista y creo que si cotilláis un poquito os puede servir mucho a la hora de tener que hablar del progresismo dentro de los países de Oriente Medio y no solo basaros un poco como en el conservadurismo, en la religión, que creo que también es muy interesante. Y el cuarto punto de deberes que os mando, o que diría que es fundamental que conozcáis los debatientes, es la Nakba, ¿vale? La importancia de la Nakba. Vale, antes de la Nakba, porque igual no lo entendéis y pensáis que solo en chino, el conflicto árabo-israelí y el conflicto de Israel y de Palestina. Creo que es un conflicto que tenéis que controlar siempre porque es muy recurrente dentro de los debates. No voy a entrar a explicaros cómo sucede, pero más o menos os he dado un poquito de pistas. Esto es muy cortito, de hecho, incluso si queréis más información, yo os puedo mandar un documento del conflicto de Israel y Palestina como redactado en 2 hojas, perfecto, para que os ayude. Pero lo importante de la creación de Israel no es solo la decepción porque se había prometido una determinada cosa, sino que también en el año 1967, cuando ya se crea el Estado de Israel, por primera vez los países árabes se juntan, o países árabes muy importantes como son Egipto, como son Jordania, Irak y Siria, y comienzan la conocida guerra de los 6 días. Básicamente, las tropas árabes lo que hacen es entrar a Israel y querer recuperar ese territorio. El problema es que pierden la guerra. Es un desastre y pierden incluso parte de la península del Sinaí de la que os hablaba con anterioridad e incluso zonas muy estratégicas. Esto se considera una decepción para Oriente Medio de una manera como absoluta. Entonces, el cuarto punto importante que creo que puede ser útil a la hora de debatir es, 1, conocer el conflicto árabe-israelí. 2, conocer que por primera vez cuando se unen potencias, etcétera, etcétera, para intervenir en una política lo suficientemente injusta, como que sale mal y en parte una unión como esta no se vuelve a dar, pero que hay un sentimiento del que voy a hablar posteriormente muy, muy grande con lo que pasa en Palestina y hay como una identificación muy grande, ¿vale? Entonces, esas 4 ideas creo que son generales, creo que son acontecimientos importantes, sobre todo del siglo XX, que podéis utilizar a la hora de argumentos. Si puedes pasar, Guille, por favor. Vale, mociones que creo que son útiles a la hora de hablar de estos acontecimientos. Insisto, no voy a entrar como en briefing específico porque si no vamos a tardar muchísimo. Os animo también a que si tenéis alguna moción para el final que os haya resultado complicada en algún tipo de debate, por favor, ponerla sobre la mesa y podemos analizarla un poco entre todos antes de yo sugeriros determinadas mociones. La primera de ellas es una moción que me encanta, que salió en CEMUDE, de hecho había pensado una muy parecida previamente, y es básicamente que en países con historia de conflicto, discriminación o tensión étnica, esta casa instauraría modelos de rotación étnica, ¿vale? Esta es una moción de CEMUDE de 2019 y se centra sobre todo porque esto ya sucede en el Líbano, ¿vale? Entonces, para que veáis que tiene sentido, como todo lo que os he explicado, a la hora de aplicar en determinadas mociones. ¿Cómo se aplicaría? 1, por el reparto de fronteras que os había dicho. 2, por la consecuencia que tiene para determinadas minorías, ¿no? 3, en el caso concreto del Líbano lo que sucede es que si bien es cierto hay 3 representantes, el primer ministro, el presidente y creo que era el secretario general, si bien es diferente, que son de diferentes etnias, hay un problema muy grande, que no se puede dividir un poco como entre minoría y entre religión porque no son lo mismo. Por poneros un ejemplo, los kurdos son suníes, ¿pero qué son? ¿Más kurdos que suníes o cómo?
¿por qué solo, o también como el típico choque democrático de por qué yo como tal solo puedo votar en concreto a determinadas personas de mi determinada religión y no al resto de las personas, ¿no? Como faltar a un principio de la democracia. Otra cosa importante que incluso se ha valorado en Oriente Medio y que está en el debate a día de hoy es ¿cuáles son las minorías verdaderamente? ¿Qué número de minorías hay? Porque nunca se ha hecho un recuento real, incluso en Irak. O sea, no hay un censo, entonces es súper ambiguo, ¿vale? Esto es un poco como para que sepáis que existe, que se da en el Líbano, pero que también tiene estas implicaciones de las que os hablaba. Entonces, hay mociones que se ubican en eso. Segundo punto. Esta moción la tengo mucho cariño porque con esta me despedí, pero la perdí y la hice muy mal por basarme como en conocimiento muy técnico, cosa que no tenéis que hacer nunca en este tipo de mociones. Y es, esta casa cree que la solución de un Estado único es mejor para el pueblo palestino que la solución de 2 estados. Básicamente, si el Estado de Palestina tiene que ser un Estado, o sea, un Estado junto con Israel y que sea federal y que tenga voz y voto, o que sea un Estado totalmente diferente. Pues como bien sabéis, con el consejo que os he dado de que analicéis muchísimo el conflicto de Palestina, aparte de que aquí pues no, o sea, aquí podéis hablar como de implicaciones que pueden tener y de consecuencias, podéis hablar muchísimo más de principios en base al contexto que os he hablado, de problemas en la práctica, del sentimiento que tienen los países árabes por lo que os he contado del cuarto punto, ¿vale? Y el tercer punto, para que veáis que, insisto, el movimiento, o sea, el conflicto de Palestina está muy, muy presente, es el tema de los BDS, que no dejan de ser como boicots a todos los productos que vengan de determinadas empresas o de empresas relacionadas con la creación del Estado de Israel, pues si se lamenta, ¿no?, de este tipo de boicots, cuáles son las implicaciones reales dentro del Estado de Palestina, etcétera, etcétera. Por poneros como ejemplos de mociones que existen y que tienen sentido con las ideas que os he puesto en primer lugar, ¿vale? Dicho lo cual, digamos que es la parte creo que un poco más densa, vamos a pasar al siguiente punto. Guille, por fin. Muy bien, la pregunta es, me parecía muy interesante porque todos me decían, a ver, pero realmente ¿por qué es importante Oriente Medio? ¿No? Es todo petróleo, ya lo sabemos, pero ¿qué implica? Es cierto que la mayoría de los países, tanto de Oriente Medio como del Magreb, tienen muchísimas cantidades de petróleo y creo que todo el mundo sabe lo importante que es el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Estados como Arabia Saudí, os he puesto lista de países para que estratégicamente, dependiendo de dónde se ubique la moción, podáis un poco caracterizarlo. Petróleo en Arabia Saudí, en Libia, en Irak, en Kuwait, en Irán, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Túnez, en Egipto. O sea, el petróleo es algo muy recurrente dentro del mundo árabe y siempre ha sido pues algo atractivo. De hecho, los grupos terroristas, cuando se han quedado con determinadas zonas, lo que hacían era vender petróleo porque era precisamente con lo que se enriquecían, ¿no? Segundo punto importante que hay, gas natural. Súper importante. He puesto el caso de Argelia porque como no se habla mucho del Magreb, Argelia, país al lado de Marruecos, es un país con muchísimo más gas natural, o sea, el 80% casi de sus exportaciones es gas, es súper importante para Europa, de hecho tiene como un oleoducto, creo que se llama así, entre España y entre Argelia, que básicamente le vende el 50% del gas que recibe España, es una barbaridad. Entonces, muchos de sus beneficios o muchos de los beneficios que tienen en su PIB per cápita, o sea, en su PIB nacional, es básicamente por eso. Gas licuado, tercer punto. Para esto es súper guay el Estado de Qatar. O sea, Qatar como tal, lo que hizo hace unos años después de separarse de la influencia del Reino Unido, es básicamente convertir en gas en líquido, porque así se transporta de mejor forma y como que invirtió muchísimo en estas estructuras. O sea, no soy ingeniera, ¿vale? Pero os prometo que es importante y con esto sí que hay como muchísimas exportaciones y es súper importante Qatar para eso. Otras cositas que son importantes, las perlas, las del mar, o sea, las de las conchitas en el fondo del río. Qatar también es súper importante para eso, o sea, para las joyas y es como súper importante a la hora del comercio. La agricultura, sobre todo en países vuelvo al Magreb, como por ejemplo en el caso de Túnez y Marruecos, súper importante la agricultura, la minería y la pesca, ¿vale? Entonces tiene muchísimas relaciones en el Mediterráneo con respecto a eso. Los fosfatos, también súper importante. Los fosfatos son, o sea, básicamente son unas cualidades de la tierra y la mayor reserva de fosfatos está en el Sáhara Occidental. Por eso la gente se pega, o sea, Marruecos se pega con Argelia y se pega con el resto de los países por el control del Sáhara, porque es súper importante para los fosfatos. Y ahora, dos ideas que creo que en el contexto os van a servir muchísimo. Una cosa que tienen los países árabes y de Oriente Medio, y por eso os pongo esta foto, son el mar y los puertos. Y parecerá una tontería, pero muchas veces se habla de la ruta de la seda, de la famosa ruta de la seda, que todo el mundo sabe que es China invirtiendo en determinados puertos estratégicos a lo largo de todo Asia y todo África. Si os fijáis en la foto, los puntitos azules son donde China tiene un puerto establecido
para sus rutas marítimas, ¿vale? Es la ruta marítima que precisamente une el mar, el mar Arábigo con el Mar Rojo y llega hasta el Mediterráneo. Si os dais cuenta, los puertos que existen se dan o bien en Asia o bien en África. En la península arábiga no hay ningún puerto en el cual haya invertido China en concreto para la ruta de la seda. Entonces, un punto estratégico es que la península arábiga Oriente Medio se encuentra precisamente en el centro de la ruta de la seda. Es decir, que invertir en sus puertos es una de las estrategias que está teniendo para el transporte de determinadas cosas. Os he puesto las flechitas verdecitas que indican cómo determinados países podrían estar invirtiendo en estos países. Esto ya está sucediendo. O sea, Omán está invirtiendo en sus puertos, Qatar está invirtiendo en sus puertos, Arabia Saudí está invirtiendo porque saben que son lugares donde puede haber rutas marítimas que puedan hacer competencia o que al menos no dejen la hegemonía total a China. Segundo punto importante del que os voy a hablar, que creo que se puede utilizar en determinados debates. Las bases militares extranjeras. Hay bases militares tanto en tierra, hay muchísimas en todo Oriente Medio, pero joder, o sea, es muchísimo, entonces creo que me voy a centrar solo en algunas, pero hay muchísimas bases y por eso en parte se explican a veces las uniones y la relación de determinados países árabes con determinados países occidentales, y os he señalado con banderitas las más importantes, o que creo que pueden ser más importantes, sobre todo centrándonos en bases marítimas, ¿vale? Si os dais cuenta, Estados Unidos tiene una base en Bahrein, una base en Qatar, tiene bases en Estados Unidos, tiene una base en Emiratos Árabes Unidos y además hay una bandera ahí que está justo en una línea azul, que no es que haya una isla ahí súper famosa, sino que ahí tiene una flota marítima permanente Estados Unidos, que es súper importante y bueno, tiene una gran influencia dentro de este mar en concreto. Entonces, a la hora de cualquier tipo de tensión geoestratégica, podéis aplicar todo este conocimiento de, oye, hay militares en estas zonas ya desplegados, aceptados por determinados países, y esto explica la buena relación de Estados Unidos con algunos países árabes, porque le proponen o le ofrecen seguridad a cambio de lugares estratégicos. Si os dais cuenta, también hay una banderita por ahí ondeando que es la de Rusia. Y esa es la única base marítima que tiene Rusia en el Mediterráneo. Por eso le ha interesado tanto Siria, porque Siria tiene la única base que le da lugar, o sea, en plan la única presencia que tiene el Mediterráneo está en Siria. Y por eso tiene razones suficientes para defender al gobierno sirio y para que no se vaya un poco a la mierda esa zona estratégica que tiene, ¿vale? Todo esto también tiene un argumento súper chulo, bueno, una idea súper chula, y es la del Estado rentista. Os voy a contar lo que es el Estado rentista porque es súper interesante. Ya veis que los países de Oriente Medio y los países del Magreb tienen muchísima ganancia con respecto a petróleo, con respecto a gas, etcétera, etcétera, y que la mayoría de sus riquezas se basan precisamente en la venta y en las exportaciones de este material de primera necesidad. El Estado rentista es el estado en el cual la mayoría de sus beneficios se basan en tener actividades no productivas, es decir, en estas ventas y en estas exportaciones de material primario. ¿Por qué es importante este Estado rentista? Es el nombre que se ha denominado a estados que basan su economía en esto, uno, para tener liquidez inmediata y dos, y más importante, para ofrecer muchos beneficios a su población y poder tenerla controlada. Me explico. En muchas ocasiones en Europa hablamos del típico contrato social, ¿no? El contrato social del que hablamos aquí, si se puede llamar así, es: yo cojo y tengo un país muy rico, muy próspero, sobre todo esto pasa en Oriente Medio, que básicamente se basa en la venta de estas determinadas actividades, y yo, como tengo liquidez inmediata y absoluta y tengo muchísima pasta, lo que voy a hacer es repartirla entre mis nacionales. Voy a ofrecer muchísimas ayudas, muchísimos beneficios a la hora de tener determinadas casas, construir, construir pues eso, sus casas, etcétera, etcétera, y tener como determinadas ayudas simplemente por ser de ahí. Esto se viene dando en Oriente Medio durante mucho tiempo y por eso la gente de Oriente Medio es relativamente rica, ¿vale? O sea, si nosotros pensamos en jeques, nos pensamos que todo el mundo es como súper rico. Ahora bien, hay muchos problemas con respecto a esto que se están dando ahora. Y esto es muy importante porque hay muchas mociones que tienen que ver sobre esto. Como sabéis,
si os cuento que un estado en concreto lo que hace es tener muchísimo dinero para repartirlo entre la gente, que la gente esté feliz y que la gente pues tampoco tenga que pedir más cosas al Estado, porque, joder, si vives bien, si tienes que comer, si tienes una casa, etcétera, etcétera, no necesitas más cosas. Igual esa libertad que viene un poco de Occidente no es tan importante porque lo que más te importa es vivir bien y como que no le das esa importancia. El problema es que este estado es insostenible en el largo plazo. Y a finales del siglo XX se da un boom demográfico muy grande. Las familias comienzan a tener muchísimos hijos, el paro comienza a ascender, la gente tiene muchísimo recelo a determinados empleos que incluso se crean para que la gente se divierta, ¿no? Y básicamente este problema de insostenibilidad está haciendo que países como Arabia Saudí, como Qatar, como Omán, diversifiquen la economía en otros sectores que no solo sean productivos. Por ejemplo, se están centrando muchísimo en la atracción del turismo, se están centrando muchísimo en la producción de otras cuestiones, ¿vale? En plan, en la producción y en la venta de productos ya secundarios. ¿Por qué? Porque uno, necesitan crear empleo y dos, no pueden seguir de esta forma porque también el poder del petróleo está reduciéndose, ¿vale? Ejemplos de esto. La Agenda 2030 la Agenda 2030, esa es la de la ONU, la Visión 2030 de Arabia Saudí, si queréis cotillear, la Visión 2050 del Sultanato de Omán, es decir, cosas que lo que quieren es diversificar la economía y acabar con este modelo insostenible. Esto lleva indudablemente a un ligero aperturismo. Si quieres atraer turistas, pues probablemente no puedas prohibir o no puedas obligar a la gente a que se ponga velo, ¿no? Entonces, un poco una idea para que sepáis que cuando hablamos de esto, estos son los problemas a nivel estructural que hay dentro de Oriente Medio y que pueden ser muy útiles a la hora de caracterizar. Ejemplo de esto, si puedes pasar por fin. Muy bien. Esta moción salió en el Campeonato Internacional de Debate Digital, que es la de la Humanization Labor Law. Y básicamente es una ley que lo que hace es profundizar mogollón en la creación en la creación de empleo nacional y no en la creación, o sea, en detrimento de los inmigrantes. Los países de Oriente Medio tienen muchísima población inmigrante que viene sobre todo de la zona de Asia, es decir, la India, Filipinas, Bangladesh, Pakistán, hay muchísima mano de obra de ese tipo de personas, ¿vale? En plan, de esas personas de allí. Entonces, básicamente, esta moción, que es esta casa implantaría un modelo similar a la Humanization Labor Law en países del Golfo Pérsico, requiere un determinado conocimiento o al menos se centra en posibles choques refiriéndome a si es sostenible el estado rentista y ya no solo eso, si hay que priorizar para que la gente no se revolucione el empleo nacional para seguir manteniendo tu poder como líder dentro de estos determinados países, ¿no? En plan, ¿y cómo es tan importante pues la creación del empleo? ¿Cómo esto no es algo raro teniendo en cuenta las nuevas proyecciones de los determinados estados, etcétera, etcétera? Para que veáis que no es una idea de olla mía, sino que esto pues también es importante a la hora de determinadas mociones. Segundo punto explicado. ¿Hasta aquí alguna duda? Sabrín, yo tengo una duda. Sí. No me quedó muy claro cuál era la relación del Estado rentista con el hecho de brindar más dinero a sus conciudadanos. Entonces, ¿por qué es tan importante eso dentro de este contexto? Vale. Realmente, gracias por la pregunta. Oye, la próxima vez decid vuestro nombre porque me hace ilusión saber quién pregunta. Pero bueno, básicamente es importante porque esto, en primer lugar, tiene dos vertientes. Sí que es cierto que yo os he explicado un poco como cuáles son las implicaciones reales de la venta en concreto de este determinado gas, este determinado petróleo, etcétera, etcétera. El punto importante es, si tú coges y tienes determinadas ganancias tan importantes y además tú no solo quieres crecer como Estado, sino que quieres tener a la población muy contenta, si tú tienes a la población como muy contenta y recibe como estos bienes, etcétera, etcétera, recibe determinadas ayudas, es muy probable que la población no se rebele en tu contra, porque tú les estás dando unos determinados beneficios. Esto es importante porque y el punto por el que traía el tema del boom demográfico es porque este estado como tal se está volviendo un poquito insostenible. Entonces, es importante para tener en consideración determinadas mociones, uno, cómo los nacionales son importantes para mantener el poder de la gente que gobierna en estos países, que normalmente son poderes muy asentados de los que voy a hablar posteriormente,
Y dos, o sea, es importante diversificar la economía a nivel de, segundo impacto, las influencias que tú tienes o el poder que tú tienes a nivel internacional. Si el petróleo ya no es tan importante o al menos se están buscando alternativas al determinado petróleo, tú ya no puedes, o al menos en un largo plazo, no vas a poder negociar de la misma forma que si tú también fueras una potencia importante en otros sectores. Por eso es importante competir a nivel internacional, no solo con esta materia prima, que es a la idea a la que han llegado estos países, sino con el resto de cosas. De todos modos, con respecto a los derechos de las personas, voy a profundizar un poquito más posteriormente. De todos modos, ¿queda más claro? Sí, sí, muchas gracias. Genial. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente punto. Vale, pues Guille, si puedes cambiar. Vale. Tercer punto importante. Bueno, aquí también hay un poquito de teoría, pero os prometo que voy a ser muy breve. Gobiernos. ¿Cómo eran y cómo son tras la primavera árabe? Hay muchísimas mociones relacionadas con esto, ¿vale? Vamos a analizar qué es lo que sucede. Nos volvemos a antes del 2010. Antes del 2010, la escena política dentro de Oriente Medio y del Magreb es súper complicada y tiene muchas diferencias, aunque hay una similitud muy, muy grande. Y es que tanto en países del Magreb como en países de Oriente Medio hay personas o hay líderes que llevan muchos años gobernando, después precisamente de las independencias que yo os decía. Ejemplo, os he puesto aquí una fotito de cada una de las personas y del determinado país. Hosni Mubarak, Egipto, 30 años de gobierno. Ben Ali, Túnez, 23 años de gobierno. Bashar al-Assad, Siria, 20 años lleva ahora, ¿vale? Para la primavera árabe llevaba 12, si no me equivoco. Saleh, Yemen, llevaba 21 años. Y Gaddafi, en Libia, llevaba 42 años. Es cierto que querían líderes carismáticos para acabar precisamente con esta influencia de Occidente, pero se perpetúan mucho en el poder. La gente siente que no tiene determinados beneficios, que los productos, los servicios básicos por parte del Estado no están llegando a la gente. Entonces, en el año 2010 hay un comercial, ¿cómo se llama? Una persona de estos que, un comerciante ambulante, de estos que tienen una carretilla y venden cositas, ¿vale? En Túnez, que básicamente lo que hace es que el ejército como tal o las fuerzas de seguridad lo que hacen es quitarle la carretilla con todo este material que estaba vendiendo, no sé si eran clines, fruta, da igual, pero era como su único sustento. Entonces está tan desesperado por la situación de paro, porque hay como muchísimo paro, muchísimas diferencias, hay mucho abuso de poder por parte de las instituciones, que lo que hace es inmolarse. Es decir, se quema vivo en una plaza y lo que hace es repercutir de una manera brutal en el país. Túnez comienza unas revueltas multitudinarias pidiendo la cabeza de Ben Ali, o sea, que deje el poder y que precisamente haya como un sistema diferente que le garantice unas determinadas necesidades. Importante es que, y esto es opinión personal, yo no creo verdaderamente que haya, que todo el mundo quisiera como un sistema democrático como tal, democrático liberal, ¿vale? Creo que había mucha gente queriendo cosas diferentes, pero que todas ellas se unían a una situación mucho mejor a nivel personal y a nivel de derechos, etcétera, etcétera. Es decir, a lo mejor había personas cuya vía consideraban que era precisamente la democracia y otras que básicamente querían una mayor estabilidad. Pero lo importante y lo que tenían en común era que querían precisamente tener un mejor nivel de vida, ¿vale? ¿Qué sucede? Que estas revueltas en Túnez acaban en 17 días con Ben Ali. O sea, es decir, le destituyen, básicamente el ejército se pone a favor de la población y posteriormente se crea un sistema, en plan, un país democrático de éxito, vaya, que cae. Pero simultáneamente la primavera árabe se contagia a todos los países vecinos, de una u otra forma, ¿vale? Se contagia a Egipto, se contagia a Siria, se contagia a Yemen, se contagia a Libia, se contagia a Marruecos, se contagia a Argelia, a Kuwait, a Bahrein. Lo que pasa es que dependiendo del estado, cada uno contesta de una forma diferente. Hay gente o hay líderes que contestan con una represión brutal y hay líderes en concreto que lo que hacen es estar acojonados y hacer cambios previamente para mantener su determinado poder, ¿vale? Vamos a hacer un resumen de qué pasa después de estas primaveras árabes. Hay 4 caídas del gobierno. En Túnez se consigue, y por eso está en negrita, se consigue la democracia absoluta, ¿vale? Bueno, lo ha considerado democracia, cae Ben Ali y luego posteriormente se producen unas elecciones y el partido que va a ganar es el partido islamista, porque es una de las consecuencias de la primavera árabe, que hay muchos partidos que entran en el juego de poder que consideran que la presencia de la religión, incluso
en sistemas que son electos tiene que seguir existiendo, ¿vale? Segundo caso es Egipto. Hosni Mubarak cae y precisamente se elige pues, democráticamente a un grupo, ganan los hermanos musulmanes, que también son islamistas, aunque posteriormente lideran el país durante 6 meses. El líder de los hermanos musulmanes lo que hace es aumentar su determinado poder y hay un golpe de estado de Al-Sisi que dura hasta hoy, ¿vale? O sea, es decir, que es un poco como democracia, pero se lía y de repente hay un golpe de estado, ¿vale? Tercer punto, Yemen. En el caso de Yemen es horrible la solución, es decir, Saleh, que es el presidente, sí que huye en concreto, pero hay como determinadas regiones dentro de Yemen que reivindican el control del Estado. Hay como como su mano derecha, como que también consigue tener una determinada influencia dentro de determinado país, pero también están los hutíes, que es como un grupo de personas que quieren liderar el poder. Pero vamos, que no tenéis que entrar mucho en esto, sino que básicamente considerar que se crea una guerra a raíz de esto. O sea, la represión por parte del Estado es brutal. Lo que hacían era cortar el agua, cortar la luz, precisamente para que la población no reivindicara nada. Y eso ha llevado a un Estado básicamente fallido, en el cual hay muchas facciones intentando como liderar o tener el determinado poder, y además apoyadas por diferentes potencias que voy a explicar posteriormente. Libia, sucede más de lo mismo, o sea, cae Gaddafi y el resultado es el siguiente. Se vota y precisamente hay unos conservadores que ganan, luego están de segunda fuerza los islamistas, pero básicamente como que hay un gobierno que no está del todo reconocido. A día de hoy Libia está partida en 3 estados diferentes. Un estado que es el elegido, otro estado que es el establecido porque la ONU incluso interviene, de la que se estaba liando, y otro estado de un militar que en su día discutió con Gaddafi, se fue a Estados Unidos, volvió y dijo que iba a controlar una parte de la población. Y además se unen todos los grupos terroristas. Entonces, este es un poco el resultado de Libia. 5. El caso de Siria. Siria también es un caso bastante trágico, pero la única diferencia, y por eso está en verde, no porque me encante Bashar al-Assad, no cae, ¿vale? Bashar al-Assad se mantiene en el poder y en parte es porque con la creación del Estado Islámico hay un cambio dentro de los apoyos. Hay un enemigo común, o sea, si antes había como determinados bandos apoyando a diferentes facciones, sí que es cierto que posteriormente, como aparece el Estado Islámico, pues la prioridad de las potencias era acabar con el Estado Islámico y tenían como ese enemigo común. Entonces, Bashar al-Assad se sigue perpetuando, ¿vale? Esos son los casos como más conocidos. Otros casos que no son tan conocidos, pero también son importantes. Los casos de Marruecos, Jordania, Irak, Kuwait, Bahrein o Argelia. En estos casos hay revueltas mayores o menores, pero es cierto que los cambios que suceden son unos cambios un poco más pequeñitos, ¿vale? En Marruecos, por ejemplo, hay un movimiento que es el 20F durante la primavera árabe, que la gente comienza pues, a reivindicar una mejora de los derechos, a reivindicar que se reconozca en la Constitución, por ejemplo, un tipo de personas que existen, que son los bereberes, que son considerados como no indígenas, ¿vale? Pero sí que es cierto que se encuentran en las montañas, tienen un idioma diferente, no estaban reconocidos. Entonces, algunos de los cambios en Marruecos van a ser, aparte de que efectivamente hay elecciones y gana otra vez Partido Justicia y Desarrollo, que es también un partido islamista, y os digo esto porque hay mociones relacionadas con esto. Aparte de eso, también hay cambios en la Constitución para dar esas determinadas reivindicaciones y que la gente esté contenta. En Jordania, igual. Si bien es cierto, y esto es importante para la caracterización, todos los países tienen una mayor o menor influencia de la población, es decir, no hay ningún país en el que directamente no se vote, de verdad, hasta los países como más conservadores y más dictatoriales, sí que es cierto que hay una representación del voto, pero dependiendo del determinado país de mayor y menor medida. Por ejemplo, en Marruecos hay elecciones, pero el rey siempre tiene la última palabra. En Jordania hay una parte del Parlamento que sí que es elegida de manera directa. En Irak sucede más de lo mismo, ¿vale? Entonces, en Kuwait lo mismo, como que hay pequeñas cosas o pequeñas partes dentro de la situación de poder en la cual sí que hay una determinada participación. O bien a lo mejor, si bien existen elecciones, pues hay veces que se plantea una segunda vuelta que hace que determinados partidos no puedan entrar, ¿no? En plan como que hay tejemanejos y la única democracia real en concreto y más parecida es la de Túnez, ¿vale? En Bahrein hay una represión muy, muy grande y hay pequeños cambios también. Y en Argelia es un caso muy curioso y os hablo también de Argelia por eso, porque me decís que del Magreb no se habla nunca. Sí que hay una revuelta que pide la cabeza de Bouteflika, es un nombre graciosísimo, Bouteflika, pero bueno, es una persona que lidera durante mucho tiempo Argelia y es súper curioso y os he puesto un asterisco por eso, porque
está en estado vegetal. O sea, es decir, es una persona que no tiene capacidades para gobernar y aún así estuvo como siendo presidente de un país durante, no sé si, o sea, durante muchos años, pero como los últimos años siendo una persona vegetal que no podía dar discursos ni nada y siempre había un representante. Entonces, de hecho, aparte de que Argelia es un caso como muy complicado porque ha habido una guerra súper brutal, o sea, por toda la influencia que tuvo Francia, etcétera, etcétera. En Argelia en concreto os pongo un asterisco porque se vuelven a repetir estas revueltas, sobre todo se repiten el año pasado, que ahí es cuando ya Bouteflika pues cambia, pasa su mano derecha y ahora como hay diferentes cambios dentro del sistema. Y eso sería un poco como cómo eran antes, qué sucede y cómo serían un poco ahora, ¿vale? En general, pues eso, Túnez, caso de éxito, 2 guerras importantes que son Yemen y Siria, en las cuales va a haber muchísima intervención por parte del resto de los países. El resto de los países tiene determinados cambios, siempre va a tener como un determinado líder o bien monarca o bien presidente que se encargue precisamente del control o que la influencia o la participación de la ciudadanía tampoco sopase la raya, ¿vale? Y esa sería un poco la caracterización que deberíais usar si hablamos de estos países. Uy, iba a pasar. Guille, ¿puedes pasar para poner ejemplos? Vale, os he cogido 3 mociones que están muy relacionadas con esto. Primera moción. Esta casa se arrepiente, perdonad, porque esta moción la usamos en un RJC en un torneo, pero no sé exactamente de dónde proviene. No es que me la quiera asignar, pero no, o sea, no sé de dónde viene. Pero esta casa se arrepiente de que el régimen de Gaddafi fuera derrocado. Si lo recordáis, os he dicho que Libia a día de hoy está totalmente partida, que el régimen de Gaddafi, que llevaba muchísimos años en el poder, cae y ahora es básicamente un caos. Esta moción es un ejemplo de moción que lo que quiere es analizar las consecuencias, si nos rentan o no las consecuencias a nivel, si nos rentan o no las consecuencias a nivel, a nivel político o a nivel de influencia general, ¿vale? Esto en un primer punto. Entonces, el segundo punto es: esta casa cree que la participación política de los hermanos musulmanes es negativa. Os he dicho que los hermanos musulmanes son un grupo de islamistas que llega al poder, que es un partido político, pero lo que quiere mantener es el Islam dentro de las instituciones. Entonces, un tipo de debate que también os puede surgir es, teniendo en cuenta la primavera árabe y teniendo en cuenta las consecuencias, incluso a nivel político, ¿queremos o no queremos una influencia del Islam dentro de las instituciones? ¿Esto es bueno para la consecución de una democracia tal y como la percibimos? ¿Cómo debería ser una nueva democracia? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Tercer ejemplo de moción. Esta casa cree que el ejército libre de Siria no debería arrepentirse de haberse alzado contra Bashar al-Assad. Es una moción del BP1 y esta, básicamente, en lo que se enfoca es, nuevamente, consecuencias de la primavera árabe y del levantamiento. El ejército libre de Siria son aquellas cabezas del ejército que están a favor de la población que se rebela con la primavera árabe. Entonces, aquí tenemos que sopesar. ¿Qué nos renta más? Y es una moción además de actor. ¿Me merece la pena por principios haber llegado a esto? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿Cómo a lo largo del ejército, a lo largo de la guerra de Siria además entra un actor que es el de terrorismo y es súper perjudicial para toda la población? Entonces hay muchas mociones que lo que hacen es ubicarte este contexto, analizar las consecuencias y lo que tienes que hacer es un juicio de valor entre si me renta o no me renta. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería como un poco un ejemplo. ¿Hay alguna duda? Perfecto, pues pasamos entonces al siguiente punto. Y por fin, instituciones e intereses de los gobiernos, ¿vale? Este es un punto muy, muy cortito. Instituciones de los gobiernos, ¿cómo son? Porque una de las preguntas era, es que no sé cómo caracterizar las instituciones de los gobiernos, no sé si son corruptas, si no son corruptas, cómo funcionan. A ver, en general, como quien bien dice, si caracterizas bien, pues, o si caracterizas como poniendo ejemplos, pues siempre puedes probar todas las cosas. La corrupción existe básicamente en todos los países del mundo, o sea, mentiríamos si dijéramos que no, en mayor o menor medida. Lo que sí es cierto es que en el Magreb suele haber instituciones bastante corruptas en el sentido de que se utiliza muchísimo. Hay como muchísimo soborno dentro de las instituciones. Si hablamos, por ejemplo, de policía, si hablamos, por ejemplo, de sistema judicial, etcétera, etcétera. Esto en Marruecos es algo que lamentablemente se da bastante. Y en segundo lugar, en el Masrek
Sí que es cierto que hay corrupción, o al menos se han denunciado casos de corrupción, en el caso de, por ejemplo, de dinastías que se han perpetuado en el poder durante mucho tiempo, en la cual son familias súper grandes, todos son emires, todos son príncipes, pues lo que hacen básicamente es encargar a un príncipe controlar X cosa, a otro príncipe controlar Y cosa, entonces hay redes clientelares, ¿no? En el cual cada uno se encarga de una determinada cosa y además, pues sí que es cierto pues que se puede ver porcentajes de cuotas, o sea, en plan, porcentajes de beneficios ante, pues eso, las redes clientelares entre unos sitios y otros. A ver, no quiero entrar en generalizaciones. Esto existe, no digo que todo sea súper común en todas las instituciones, etcétera, etcétera, pero si tuviera que diferenciar entre como el tipo de corrupción que existe, digamos que esta sería un poco la diferencia. De hecho, un ejemplo muy sonado fue que Mohammed bin Salman, que de él vamos a hablar después, es el actual príncipe que gobierna en Arabia Saudí, de hecho detuvo a primos, etcétera, etcétera, por casos de corrupción y que básicamente como que se relacionaban precisamente con estas redes clientelares. Ahora bien, quiero que no convulsionéis en este tipo de emociones, porque cuando hablamos de los intereses de los gobiernos, siempre son los mismos que cualquier otro tipo de gobierno. Incluso cuando caracterizamos un partido político elegido democráticamente, podemos decir que su objetivo, vale, no pasa nada, que su objetivo es mantener el poder. Entonces, como que esto no cambia cualquier tipo de argumentación que podáis tener con otro tipo de países. Ejemplo, cosas que quieren los gobiernos, mantener el poder. Por ejemplo, poder económico e internacional. Poder económico e internacional basado en ¿qué? En lo que ya os he dicho previamente. Petróleo, gas, relaciones con otros países, etcétera, etcétera. Segundo punto, aperturismo. Es decir, ¿qué os he dicho antes? Que en muchas ocasiones apostar por otros sectores es apostar también por reducir algún tipo de restricciones que tú tenías previamente. Entonces, en ocasiones puedes beneficiarte económicamente permitiendo o privatizando determinadas empresas, también como dejando que determinadas personas pues puedan viajar a tu país de manera libre, vestir de forma diferente, parecerá una tontería, pero muchas medidas tienen esa justificación, el de un beneficio económico, ¿vale? O también el del aperturismo para evitar revuelos. Hemos dicho que dentro de la primavera árabe, cuando la gente comienza a manifestarse, también hay determinadas medidas de determinados países que, joder, lo que quieren es que su población como tal no esté encima de ellos o no acabe con ellos, ¿no? Y el tercer punto, que este sí que creo que es diferencial del resto de los países, es la religión y el papel de la religión. Luego os voy a dejar un enlace porque yo ya hice un vídeo para la palestra en el cual hablo un poco de la relación que existe entre política y islam y no quiero hablar mucho sobre la religión en este taller. Pero la manera de aplicarla es la siguiente. Hay algunos reyes o hay algunos líderes que, sobre todo en Marruecos, por ejemplo, el líder es emir de los creyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que él demuestra que es descendiente directo del profeta Mahoma, es decir, que tiene una responsabilidad religiosa. Esto también ha sucedido en otros gobiernos. Por ejemplo, en Jordania, el rey en su día también lo dijo. Incluso Gaddafi, la persona que antes lideraba en Libia, se dice que falsificó un documento para decir que precisamente era descendiente del profeta. Entonces, en muchas ocasiones la religión tiene un papel importante, porque a lo mejor el país se declara confesionalmente musulmán y es uno de los límites para tomar determinadas medidas. Ahora bien, en el caso contrario, también es una de las justificaciones para tomar medidas. Si, por ejemplo, mi determinado país quiere llevar una medida progresista, en ocasiones se utiliza la religión para justificar que esa medida no va en contra de la ley de Dios, ¿vale? Es un punto que podéis usar a vuestro favor a la hora de plantear mociones. Si pasas por Guille. Ejemplo, este es un ejemplo de, no lo he puesto, pero es de una moción del GAD-UAP del año 2019 y básicamente es esta casa, siendo Mohammed bin Salman, eliminaría la Autoridad Nacional de la Fe. En la InfoSlide básicamente te explica cómo Arabia Saudí pues, es una teocracia, que efectivamente tiene una relación muy grande con el wahabismo, pero que cuando llega Mohammed bin Salman, que es un príncipe que a día de hoy está gobernando porque su padre está indispuesto por motivos de salud y que es un personaje muy polémico dentro de Arabia Saudí, porque básicamente el linaje dentro de Arabia Saudí es de hermano a hermano y él es hijo o sea, él es hijo de uno de los reyes, es decir, que no debería ser en concreto el líder, pero aún así lo es.
lleva a cabo medidas aperturistas para tener determinados beneficios y para la sociedad, o sea, para cómo se concibe o cómo se ve o cuál es la imagen que da a nivel internacional, etcétera, etcétera. Y entonces aquí hay una policía que es de la fe que básicamente lo que hace es castigar a la gente que no cumple con la religión o con las leyes religiosas en el país. La moción es: esta casa eliminaría la Autoridad Nacional de la Fe. ¿Cuáles son los choques aquí que se vienen dando? Pues mira, el del límite de la religión que yo verdaderamente os contaba. También el de cómo esto te va a beneficiar o no a nivel internacional. El de los beneficios económicos. En contraposición, ¿qué es lo que piensa la población de ti que de por sí es musulmana? ¿Cómo van a actuar dentro de tu familia o cómo va a desestabilizar el ámbito de poder que existe dentro de Arabia Saudí? ¿Cómo van a reaccionar determinados países árabes? O sea, es un poco confrontación, que no tienes por qué saber mucho de esto, porque es básicamente prohibir una policía religiosa en un país religioso, analizando que Mohammed bin Salman es moderno. Entonces es un poco para que veáis que también existen estas mociones que hacen referencia a este tipo de puntos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Hola, perdona, sí, ¿me oyes? Sí, te oigo. Perdona. Yo tengo una duda, que era respecto a lo de la corrupción que has dicho antes, que no sé, bueno. Realmente en estas sociedades, el hecho de que digan, ha salido un jeque que ha sido corrupto, entonces, ¿cómo suele reaccionar dicha población? O sea, tienen como, aquí por ejemplo, o sea, nos cabrearíamos, o yo qué sé, ¿sabes? Pero, ¿cómo tienen esos valores? No sé a nivel personal, o sea, y esto está muy relacionado con el siguiente punto que se debe un poco como a la sociedad. Es cierto que la corrupción nunca es algo bueno, o sea, la corrupción es pecado, la corrupción, obviamente la gente, sobre todo clases bajas, la rechaza, o sea, de una manera profunda, pero también en muchas ocasiones la corrupción es sistemática. O sea, te quiero decir, cuando tú como tal, o sea, eres de un país, yo qué sé, Marruecos, y básicamente te para el policía para ponerte una multa de 30 euros y tú le das 10 para que no te ponga la de 30 y se lo queda el policía, tú como tal también has interiorizado que las instituciones son así. Es un poco triste, pero está como a la orden del día. Entonces, te duele, sobre todo cuando estás en clases bajas, o sea, en las clases más bajas, que esto suceda dentro de las instituciones, pero en parte también vives con ello. Entonces, no creo que se acepte como tal. Y luego también, por ejemplo, en Arabia Saudí, cuando precisamente se publicó esto de los corruptos, etcétera, etcétera, o sea, la gente se lleva las manos a la cabeza. También te digo, una de las razones por las cuales la gente va a las calles en la primavera árabe es precisamente, por la corrupción, porque veían que es un país próspero, un país con petróleo y que el dinero no llegaba a las clases bajas, por el camino se lo están quedando, ¿vale? Luego otro punto que también voy a mencionar posteriormente es que también en ocasiones, y es muy curioso lo que pasa, pero ya lo voy a ir introduciendo porque en muchas ocasiones la población, si sí que se identifica con el líder, si cree que el rey es buena persona, en ocasiones echa la culpa a los que están de por medio. Es como el rey da mucho dinero para la población, pero la gente que hay entre medias, las instituciones, la administración, se lo queda. Entonces, es como un sabor agridulce de cómo se materializan los recursos, pero sí que es cierto que sigues diciendo que efectivamente el dinero está, pero que no llega y la culpa no es de la persona en concreto. Así que esta sería un poco como la explicación que te doy, pero hay, como ya te digo, o sea, está mal visto, se sabe, la gente en plan en ocasiones es endémica, la gente sabe qué sucede y joder, cuando son casos muy grandes pues también la gente se revela. ¿Hay alguna otra duda? Espero haberte contestado. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, las familias y los individuos, ¿cómo soy? Vale, la principal cosa que yo diría es que las diferencias sociales son muy, muy marcadas. Es decir, la clase media es muy pequeña, o sea, yo creo que hay como muchísima diferenciación entre la clase alta y la clase media y sobre todo es una diferencia muy marcada que hace que determinados grupos vulnerables, sobre todo en países como el Magreb, como son los niños huérfanos, etcétera, etcétera, pues tengan como muy poca protección o al menos que no se llegue como en otros países si hablamos un poco de países europeos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la clase alta y cómo es la clase baja? La clase alta tiene como muchos estudios y en muchas ocasiones tiene una gran relación con Occidente. Los jeques, los príncipes dentro de Oriente Medio, pero también la clase alta dentro de los determinados países del Magreb, han tenido incluso estudios a nivel internacional, han tenido estudios fuera, como también sucede en África, ¿no? La gente sí que tiene contacto con Occidente, sí que tiene carreras, sí que tienen determinados estudios y luego el problema en ocasiones es que el criticismo que se hace
hace es un poco visto, o sea, un poco eurocéntrico, por decirlo de alguna forma. Pero sí es cierto que es una clase alta, que normalmente son puestos pues, relacionados con la enseñanza, relacionados con las empresas, etcétera, etcétera, pero eso es como un poco la clase alta y tiene muchísimo, muchísimo dinero. Esto pasa como en ambos mundos, tanto en el Magreb como en el Mashrek. Luego en la clase baja, digamos que sí que cambia un poquito, ¿vale? O sea, en su mayoría, tanto la clase alta como la clase baja, son familias muy numerosas, son familias pues eso, con muchos hijos, por una cuestión también religiosa, y sí que es cierto que en la clase baja se da, porque la clase alta, tanto mujeres como hombres, en su mayoría, o en un gran número de casos, estudian, pero sí es cierto que en la clase baja hay un paterfamilias, ¿no? Que es como el padre que se encarga del sustento económico, y los niños básicamente como que no pueden acceder a determinada educación superior y se educan en las madrasas, que son escuelas coránicas. Es decir, la mezquita como tal te da una educación tanto de religión como una educación de enseñanza. ¿Por qué? Porque no hay los recursos suficientes para educar a estos niños porque es muy caro, etcétera, etcétera. También se dan aquí muchísimas veces los roles de género, es decir, que la mujer siempre se relega a cuidar a estos niños porque son muchos. Ahora bien, en el Magreb sí que es cierto que es la población, o sea, la población un poquito como más, o sea, la población un poco como de clase baja podemos encontrarlo como tanto en las ciudades como en los pueblos. En el caso del Mashrek es muy curioso lo que sucede. Si bien es cierto que nosotros hablamos de Arabia Saudí, por ejemplo, y podemos basarnos o imaginarnos la Meca, hay otras regiones en el sur de Arabia Saudí que es donde precisamente se dan estas regiones en las cuales las familias son un poquito más pobres. La diferencia se da por regiones. También, como os he dicho, en el Golfo hay mucha población inmigrante. Entonces, esta población inmigrante suele ser la de la clase baja. En común, ¿qué tienen todas estas? Que la religión es un factor muy común. Como os he dicho, que la educación en ocasiones no está al alcance de todos, una educación en la que todo el mundo convive o en la que todo el mundo se cría es en la de la religión. Todo el mundo sabe de religión en mayor o menor medida, pero es algo que es parte de su identidad. Un concepto muy importante es el de la comunidad, que en árabe es el de la umma. Por eso, las sociedades en Oriente y en el Magreb están muy, muy identificadas con lo que sucede en el mundo árabe, porque consideran que ellos son de su comunidad, que también son musulmanes, y cuando hay una guerra en Palestina, cuando hay una guerra en Siria, la sienten como su guerra, porque es un ataque a su comunidad, ¿vale? Hombres, mujeres y hogares. ¿Las mujeres estudian, etcétera, etcétera? Sí, en las clases altas es súper común que las mujeres estudien, incluso se vayan fuera, que sean abogadas, etcétera, etcétera. Los hombres también. Pero sí que es cierto que hay tanto en Oriente Medio como en el Magreb, son muy comunes los espacios no mixtos. Es decir, hablamos desde bodas, a baños comunes, a cumpleaños, a cenas familiares, en las que se diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones pues, las mujeres se sienten mucho más cómodas hablando con otras mujeres y como que los temas tabú se tienen un poco teniendo en cuenta pues, el género al que perteneces o con el que te sientes identificado, ¿vale? Lo bueno y lo malo siempre se achaca o al Estado o a Dios. Es decir, si yo soy religioso y me pasa algo malo, no pasa nada, Dios me ayudará en un futuro. Y entonces, básicamente, como que siempre tienen como ese apoyo. Si me pasa algo bueno, doy gracias a Dios. Ahora bien, ¿qué sucede con el Estado? Y eso es súper curioso. Es como, mira, lo malo que me está pasando en el Estado, por ejemplo, el caso que se había puesto de la corrupción, no es a lo mejor culpa del rey, sino que es culpa de los intermediarios. Pero también, si por ejemplo yo vivo en los países del Magreb en los cuales no hay una guerra real y la guerra me pilla lejos, la consecuencia, es decir, la responsabilidad también es del rey. Quiero decir, imaginaos que yo estoy en Argelia y dice, mira, el presidente por lo menos, en concreto como que no hay una determinada guerra, o pasa también en Marruecos, ¿no? O la responsabilidad de que no haya una guerra, como sí sucede a lo mejor en Siria o sí sucede en Irak, siempre se la achacan a algo que estará haciendo bien el líder en concreto. Esto pasa muchísimo en Marruecos como tal. Entonces, y luego pasa en el Mashrek pasa lo contrario. Bueno, no es que pase lo contrario, sino que también pasa y es, si tú si tú estás en Arabia Saudí, estás en Omán, estás en Qatar, hay sultanes muy fuertes, hay reyes muy fuertes. Entonces, cuando no hay guerra en tu territorio, lo que dices es, mira, a mí me da absolutamente igual que este rey esté durante mucho tiempo. Me da igual que el líder esté durante mucho tiempo. Si el líder ha hecho que efectivamente haya seguridad comparado con países vecinos, o sea, es decir, si yo soy de Arabia Saudí y el Yemen se está matando y gracias a mi rey no hay guerra aquí dentro, a mí, o sea, es decir, algo estará bien, estará hecho bien. Y luego también hay una cosa muy curiosa que si tú les preguntas, o me ha pasado en ocasiones, no digo que sean todos los casos, preguntas a personas allí, pues dicen, es que yo prefiero a un líder
que le hayan formado para eso, que sea efectivo, que tenga estas determinadas relaciones, a un líder que yo no conozco, que sea electo, que no sé cómo se ha formado, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, no quiero caer en generalizaciones, pero estos son ideas a la hora de posicionaros en determinadas mociones dependiendo de lo que os rente o lo que os convenga un poco más, dependiendo de la posición que tengáis. Si pasas por fin, una moción muy curiosa, que es un poco más relacionado con la cultura, es: esta casa cree que Estados Unidos debería financiar las madrasas, escuelas de estudios islámicos moderadas en el mundo islámico. No sé por qué no me sale el torneo, creo que era un Open, no estoy segura, ¿vale? Pero esta básicamente, o sea, lo que habla es de intervención de Estados Unidos en, uno, asuntos religiosos, y entra un poco el debate de, uno, ¿tengo que profundizar o tengo que garantizar la educación para las clases más pobres, como las madrasas a veces no tienen recursos y es importante educar? Luego entra también el debate de por qué vas a financiar o cómo tú, como potencia occidental, vas a entrar en la estructura de qué son o no las escuelas moderadas, cómo haces esa diferenciación, cómo a fin de cuentas esto puede suponerte problemas diplomáticos con personas o países que se encargan de esta financiación, como puede ser Arabia Saudí, cómo pueden ser estos países. Entonces, para que veáis que también no todo es relaciones internacionales o cuestiones nacionales, sino que también hay mociones muy interesantes más relacionadas con qué implicación tiene esto para la sociedad, que pueden hacer que crees como argumentos de principios muy bonitos. ¿Hay dudas hasta aquí? Porque ya vamos a entrar de lleno en relaciones internacionales puras. He escuchado un micrófono que se abre. ¿Hay alguna pregunta? Vale, pues entonces pasamos. Vale, perdón. Sí, perdón, es que es una duda súper chiquitita, pero no entendí lo que era el UMA. Era como... Sí, perdón. La UMA es el nombre religioso que da, o sea, que es la comunidad en árabe. O sea, comunidad musulmana es la UMA. Entonces, hay una idea de comunidad musulmana unida en la cual te tienes que sentir identificado y a la que tienes que ayudar muy grande. Y ese es el término que tiene. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Nada. Vale, pues pasamos. Y ahora ya pasamos a relaciones internacionales, ¿vale? Amiguitos y no tan amiguitos. Vale, la típica disputa por bloques, que en el 80% de los casos os va a servir para determinadas mociones relacionadas con Oriente Medio, es una disputa de influencia en la religión, en la región, ¿vale? Hay dos países con más o menos un territorio similar. Dos países que tienen mucho poder, dos países que tienen apoyo de potencias y dos países que cuanto más influencia tengan en los países que les rodean, por las mismas características que os he dicho, que Occidente, o sea, que Oriente es una zona muy popular dentro de la geoestrategia, y estos dos bloques se basan en lo siguiente, ¿vale? Entonces, ¿y por qué están enfrentados? Vale, Arabia Saudí. Arabia Saudí es una monarquía. He dicho que ya tiene un príncipe que ya está siendo un poquito criticado porque precisamente pues, es más aperturista, etcétera, etcétera, pero es un sistema suní. Es un sistema religioso de una de las ramas del Islam, ya sabéis que hay la rama chiita y la sunita, pero básicamente lo importante de esto no es tanto la religión, sino que como se constituye el Estado de Arabia Saudí es mediante un pacto de religión entre una tribu que es religiosa y la monarquía de Saud. Entonces, básicamente, se sustenta el Estado de una forma en la cual la gente, o sea, en plan, como la religión es potestad de los imanes o de los representantes que son parte de esa determinada tribu, y los reyes se encargan de los aspectos políticos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los aliados de Arabia Saudí? Estados Unidos e Israel. ¿Por qué Estados Unidos? Israel pongo un asterisco porque la población ya sabéis que tampoco se identifica, pero como es aliado de Estados Unidos y Israel, pues siempre hay muchas influencias. Estados Unidos, ¿por qué? Porque os acordáis que al principio os dije que hay muchas bases militares, muchos acuerdos entre Arabia Saudí y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que a cambio de petróleo Estados Unidos le proporcione seguridad. Entonces son amigos muy cercanos. Amiguitos musulmanes, el resto de países sunitas, en su mayoría. Yo os he puesto aquí los principales países que siempre suelen posicionarse en el bloque de Arabia Saudí, de la influencia de Arabia Saudí. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein o Egipto. El Egipto de militar. O sea, el Egipto cuando gobiernan los hermanos musulmanes, no. Pero cuando gobiernan sí. Bueno, pero que no es importante. Que lo principal es una monarquía, es suní, tiene un pacto religioso dentro de la estructura de su propio país, y sus amigos no musulmanes son Estados Unidos
y sus amigos musulmanes son el resto de países suníes. Versus Irán. Insisto, Irán es una república, ¿vale? Es una república chií. Y el sistema de poder también es religioso, pero es totalmente diferente. Es un sistema de poder en el cual se elige a un ayatolá y ese ayatolá tiene una representación o tiene un poder religioso importante. Los musulmanes no asumen que haya una autoridad y esto es lo más parecido a la autoridad religiosa que existe en el Islam, ¿vale? Amiguito no musulmán, Rusia. Amiguitos musulmanes que salían, pues precisamente aquellos que están gobernados por líderes que son chiitas. Siria, Bashar al-Assad, bueno, es Alawi, es otra rama, pero más relacionado con el chiismo, Irak y Yemen, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque todos los conflictos que se van dando se relacionan o están como muy relacionados o influenciados por esta influencia de poder dentro de la región. ¿Es todo una cuestión religiosa? No. Hay muchos aspectos por los cuales esta región es importante. Y si hay lugares que son inestables y si hay lugares en los cuales puedo tener una mayor influencia, tener un mayor control y un mayor poder, siempre va a aumentar mi poder como Estado en concreto. ¿Cómo se materializan todas estas disputas? Con guerras subsidiarias. Antes hemos hablado de cuáles son los casos fallidos de las guerras en Oriente Medio, ¿no? De las primaveras árabes. Hemos hablado del Yemen, hemos hablado de Siria, hemos hablado de Libia, hemos hablado de Irak y siempre se da la misma casuística y es un bando contra otro en los cuales siempre va a haber un determinado actor que influencia o que beneficia o se adecua un poquito más a las cosas comunes o a las ideas comunes que tiene tanto Arabia Saudí como Irán. Entonces consideran que cuanto más financien determinadas partes del determinado conflicto, más pueden beneficiarse a futuro a la hora del sistema de poderes. No es lo mismo negociar con un país que está básicamente fraccionado y que probablemente tenga en un largo plazo un determinado líder que sea amigo mío y por tanto yo puedo tener más acuerdos, puedo tener como muchísima más influencia, que sea un aliado de mi enemigo en la región y además de su aliado occidental que también es enemigo de mi aliado occidental. ¿De acuerdo? Entonces, las guerras más o menos son subsidiarias, sucede en el Yemen, por ejemplo, Arabia Saudí está apoyando al expresidente, pero Irán está apoyando a los hutíes, que es una facción minoritaria. No es importante de verdad que entréis en estos detalles, os lo estoy diciendo solo para que sepáis que de verdad tiene sentido. En Siria, Bashar al-Assad, que es chií, está apoyado por Irán, pero Arabia Saudí precisamente durante mucho tiempo estuvo apoyando al Ejército Libre de Siria, que efectivamente estaba en contra de ese determinado gobierno y así pues podía garantizar que el siguiente líder de ese determinado país que tiene tanta influencia fuera amigo suyo. En Libia pasa exactamente lo mismo, en Irak también ha pasado lo mismo, es decir, cuando después de la invasión de Estados Unidos en Irak había diferentes preferencias tanto por parte de Irán como por parte de Arabia Saudí del futuro de Irak, ¿vale? Entonces como que siempre apoyan a determinadas minorías dependiendo de si les va a traer un beneficio. Y el problema es que hay muchas facciones, como os he dicho antes, que están mezcladas, ¿no? O sea, que es que realmente no es tanto chiíes, suníes, sino que hay un poco de todo y es un poco analizar como cada una de la casuística de cada tema. Con todo esto, también hay como facciones o grupos terroristas, que no voy a entrar muchísimo a hablar de esto, pero que constantemente hay determinadas acusaciones, algunas probadas, otras no tanto, de determinados, de países que precisamente financian estos grupos terroristas dentro de estas regiones que de por sí son inestables y que pueden beneficiarles a nivel económico a futuro, ¿vale? O sea, en líneas generales creo que esta es un poco la idea que tenéis que tener. Si pasas por fila diapositiva, ejemplo del Worlds de México de 2018, esta casa siendo Irán y eliminaría su apoyo a grupos militares de Oriente Medio, como por ejemplo los hutíes o Hezbollah. Los hutíes son los chiitas que precisamente se están pegando en Yemen y Hezbollah son los chiitas que influyen en parte en Libia, ¿no? Entonces, como son chiitas como tal, como probablemente en el caso de que ganaran tuvieran una influencia, un beneficio de control o mejores relaciones con una parte de la región, básicamente este debate es si tú tendrías que acceder o tienes que participar de manera muy deliberada en estos determinados conflictos para ganar o no un determinado poder en la región, cómo van a funcionar los aliados, si van a tener represalias contra mí, cuáles son las cosas o los beneficios que puede tener a futuro y cuáles son los que no, ¿vale? Entonces, esto es como el bloque más importante que tenéis que tener. No es tanto como la figura de Irán o de Arabia Saudí, sino el grupo de amigos que puede tener una determinada influencia y cuál es como
el más identificado con estos determinados países. No sé si tenéis alguna duda con respecto a esto. Ahora voy a seguir un poco más con posicionamiento de países. Yo no entendí nada. Ah, vale. Vale, que es exactamente un poco como lo que no entendiste. Perdón, es culpa mía. No, es que anterior, o sea, como la diapositiva anterior, no entendí como la diferencia de ambos y como el ejemplo, no entiendo. Vale, no pasa nada. Vamos a volver atrás, ¿vale? A ver, ¿puedes irte, Guille, a la segunda diapositiva del mapa? Vale. No, perdona. La otra me venía casi mejor. Mira, ¿ves dónde pone Teherán? No. En la diapositiva hay como donde está Irán, pone Teherán, o sea, es decir, quiero que mires ese país. Vale. Ya lo vi. Sí. Vale, a su izquierda, si te das cuenta, está el país de Arabia Saudí. O sea, es decir, a su izquierda, justo el que hay como un mar entre medias y justo al lado donde pone Puerto de Saúd, todo ese país, ¿vale? Es Arabia Saudí, ¿de acuerdo? Entonces, ya, sí. todos estos dos países, ¿vale? Quiero que seáis muy sencillos con esto para entenderlo. Estos dos países, más o menos, si te das cuenta, tienen el mismo tamaño, ¿vale? Más o menos tienen el mismo tamaño. Más o menos tienen la misma influencia en la región, ¿vale? Y digamos que el resto de países de alrededor, tanto los de arriba, que serían Siria, Irak, Siria, Irak, Jordania, todos estos países de arriba pueden ser amigos de uno o amigos de otro. Y los que están abajo de Arabia Saudí, que son precisamente los que están abajo del país de la izquierda, también pueden ser amigos de unos o de otros, ¿vale? Entonces, los objetivos principales de estos dos países, para no entrar como en detalles, es tener cuanto más poder y cuanto más amigos de determinados países, mejor. ¿Por qué? Porque así tienen una determinada ventaja competitiva a nivel internacional, ¿vale? Eso queda claro, ¿verdad? Sí. Vale, el país de la derecha, que es el país donde pone Teherán, que sería Irán, está directamente relacionado o es súper amigo de Rusia. Ya. ¿Vale? El país de Arabia Saudí, que es el que tiene las banderitas de Arabia Saudí, es súper amigo de Estados Unidos, porque a lo largo de la historia tienen un pacto en el cual pues Estados Unidos protege a ese determinado país y están históricamente enfrentados. Yeah. Nuevamente por los países tanto del norte como del sur. Pero hay una cosa además que es importante de saber de estos países. El país de la derecha, que es el país de Irán, es chií, que es una de las ramas del Islam. Y el país de la izquierda es suní. ¿Vale? En plan, siendo como súper sencillos y sin entrar a detalles. Entonces, casualmente, los países chiíes, es decir, de esa rama del Islam, del país de la derecha, siempre van a estar posicionados con Irán. Y los países de Arabia Saudí, que es suníes, siempre van a tener de amigos los países suníes también, que son, por ejemplo, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y los que pongo en la lista de los cuadros. ¿Eso está claro? Sí, ahora sí. Vale. Y ahora, lo único que tenéis que saber es, cuando hay conflictos como los del Yemen, como los de Siria o como los de Libia, cada uno de los países se posiciona del lado de los grupos que haya luchando que más se asemejen a su forma de pensar, tanto política como religiosa. ¿Por qué? Porque en el caso de que uno de los bandos gane la guerra, tengo un amigo más. Ok. ¿Vale? En plan, esto como súper sencillo. Entonces, luego, pues, es que estaba hablando como de nombres de grupos y tal, pero te agradezco muchísimo la pregunta, que es que hay veces que me lío con mi propia paranoia. ¿Queda claro? Me interesa muchísimo que esto quede claro porque es súper importante. Sí, yo al menos estoy como, ahora sí entiendo todo. Vale, perdonad de verdad la confusión. ¿Hay alguna otra duda? Porque esto de verdad creo que es importante. Vale, entiendo que no hay. Perfecto, aquí de todos modos, luego os voy a pasar las diapositivas y lo que está muy guay es que os quedéis con lo que pone de amiguitos musulmanes, en plan, pues, y os ponéis el nombre del país para que lo sepáis, amiguitos no musulmanes, y básicamente eso. Todos estos, no creas que son tontos, o sea, es decir, no disputan en su propio país, no se pegan en su propio país, influyen en el resto de las regiones inestables para ganar influencia en la región. Pasamos al siguiente, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces, por eso era la moción de, la anterior, perdón. Vale, entonces,
Vale, por eso esta era la moción, ¿no? De si Irán, y esta moción se refería a si Irán debería de dejar de intervenir o de apoyar a grupos que le puedan beneficiar en otros países, o sea, en otros países de conflicto, de apoyar un poco a los grupos que se podrían identificar con ellos, ¿vale? Esto es un poco lo que tenéis que saber. Y como la mayoría de los conflictos más o menos siempre tienen unos grupos u otros, pues creo que es importante que sepáis que en la mayoría de las ocasiones va a haber una influencia o un apoyo sistemático de estas dos potencias. Pasamos a la siguiente. Vale. También hay países que pasan de movidas, ¿vale? Que no se meten mucho. Entonces estos, pues también me apetecía un poquito que supierais que no todo el mundo o que no todos son conflictos, ¿vale? Países que son felices y neutrales y que más o menos pues como que no se posicionan, a veces la gente no sabe dónde están, son países como por ejemplo Omán, que está justo debajo del país de Arabia Saudí, el país de la izquierda que os enseñaba en el mapa. Segundo punto, países que están lejos de las zonas de conflicto y que se centran más en conflictos internos y que tienen algunas líneas rojas internacionales, como por ejemplo Argelia, que está en el Magreb y por ejemplo una de sus líneas rojas es que consideran que el Sáhara debe ser libre, o sea que el Sáhara no tiene que estar bajo Marruecos, pero no se suele posicionar en los países de Oriente Medio. Y luego están los países que pasan de movidas, que comienzan a tomar una política exterior sin bloques, es decir, yo si quiero llevarme bien con Irán, me voy a llevar bien con Irán, y si quiero comerciar con Arabia Saudí, me voy a llevar con Arabia Saudí, y a mí que no me vengan a marear la perdiz, básicamente, pero que luego tienen consecuencias, ¿vale? Es el caso de Qatar. Hay un bloqueo súper importante a nivel regional que se hace a Qatar, es un bloqueo diplomático en el cual no hay aviones que pasen por Qatar, no se comercia con Qatar, no hay relaciones diplomáticas, que lo hace el bloque de Arabia Saudí, que era el bloque del que os hablaba antes, de los suníes. ¿Por qué este bloqueo es importante? Porque en verdad Qatar, con el rey anterior, sí era del bloque de Arabia Saudí, pero cuando empiezan a comercializar muchísimo con gas, etcétera, etcétera, dicen, oye, vamos a ser importantes en la región, vamos a no posicionarnos, y esto sienta muy mal a un bloque porque pierde un amigo. Entonces tiene una repercusión para con ellos, para que sepáis que en posibles mociones futuras puede haber determinadas decisiones que puedan perjudicar a determinados países si hablamos de ellos. ¿Hasta aquí todo claro? Esta es la única parte de países. Si tenéis alguna duda, de verdad... ¿Podéis repetir otra vez lo de Qatar? Perdona, lo siento, lo de Qatar. Sí, claro, sin problema. A ver, Qatar en concreto tenía un sultán previamente que sí que se relacionaba o que era más afín al bloque de Arabia Saudí. Los dos son suníes, se llevaban bastante bien, además los dos son países fronterizos. Lo que sucede es que con el nuevo sultán, ¿vale? Básicamente, Qatar lo que hace es decir, mira, yo no voy a depender del resto de bloques porque yo tengo mucho poder con mi gas, yo tengo mucho poder con mi poder geopolítico y yo no tengo por qué vetarme determinadas relaciones con determinados países porque estén enfrentados en determinados bloques. Si yo quiero comerciar con Irán o con un país chií, lo voy a hacer igualmente. Si quiero acercarme a ellos en algún sentido porque me beneficia, lo voy a hacer igualmente. Pero entonces esto sienta un poco mal a Arabia Saudí, que previamente su país fronterizo era amigo suyo. Entonces, como pierde un aliado precisamente, o sea, no es que pierda un aliado, sino que ese aliado siente que le está traicionando porque no se posiciona en la mayoría de los conflictos, etcétera, etcétera, pues le hacen un bloqueo diplomático. No solo Arabia Saudí, sino el resto de sus amiguitos también. Entonces, este bloqueo diplomático se da en 2017 y está vigente a día de hoy. Entonces, esto es un ejemplo que podéis utilizar para determinadas mociones en las cuales pues alguien o un país estratégico quiera un poco tomar la iniciativa por sí mismo, porque no suele gustar que se vea que hay una nueva potencia dentro de la región, ¿vale? ¿Queda claro todo? Sí, yo tengo una duda de qué implica un bloqueo diplomático, o sea, ¿qué pasó? Vale. El bloqueo diplomático podría decirse que es un poco parecido, bueno, en plan, un poco parecido, pues tiene características como el bloqueo que hizo Estados Unidos como a Cuba, ¿vale? En plan, más o menos hay algunas acciones que son muy similares. Por ejemplo, Qatar está al lado de Arabia Saudí. No obstante, los aviones en concreto de Qatar no pueden pasar, por ejemplo, por el espacio aéreo de Arabia Saudí, al igual que, por ejemplo, las aguas. Esto quiere decir también que se reduce de manera drástica el comercio, incluso se veta el comercio entre los países, entre Qatar y el resto de países. Por ejemplo, Qatar no comercializa con estos países. Ya no solo eso, sino que no existen diplomáticos de Arabia Saudí en Qatar que puedan negociar y tomar determinadas decisiones, ¿vale? Digamos que se le aísla, tanto a nivel político como comercial, ¿vale?, de estos países de su alrededor. ¿Y esto con qué fin? Pues con reducir sus beneficios económicos, los beneficios económicos que puedan tener, con reducir su implicación
comercial o la implicación o los beneficios que puedan tener precisamente por este bloqueo o porque se reducen a fin de cuentas los clientes para este determinado país. Y si tú, por ejemplo, eres dependiente de una materia de uno de los países, pues te putea un poco, ¿vale? O sea, eso es un poco. ¿Queda claro? Sí, súper claro. Perfecto. Si no hay ninguna otra duda, pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Todo depende del motivo, ¿vale? Y esto es como un poco creo que es la última diapositiva antes de los consejos y de que me preguntéis lo que queráis. Hay un concepto en Oriente Medio, que es un concepto que usa Edward Soler, que básicamente se llama alianzas líquidas. Y lo que quiere decir es que todo depende. O sea, mira, depende de lo que estemos hablando, aunque estos bloques se materialicen muchísimo, depende de lo que hablemos, a lo mejor no me importa tanto llevarme con un país que sea del bloque contrario, ¿vale? Entonces, pensad que a la hora de plantear mociones tenéis que analizar cuál es la métrica de esa moción y cómo de importante es para que estos bloques se den o no. El primero de ellos, aquí os pongo algunas organizaciones importantes que creo que pueden explicar esto de manera guay. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esta organización sabéis que hay países también como Venezuela o que hay países de Latinoamérica, pero que también están países de Oriente Medio. Entre ellos, ojo, está están Irán y Arabia Saudí. ¿Qué quiere decir? Que los dos enemigos están en una organización común. Entonces, como que nos sorprende un poco. Pues no, o sea, es decir, podemos ser amigos, pero si hay una cuestión común, que es el establecimiento de los precios del petróleo, que tanto tú como yo ganamos, pues a lo mejor si tenemos que negociar o plantear una moción relacionada con esto, no son tan enemigos. Entonces, jugad siempre esa baza a la hora de ver qué métrica estáis jugando, a la hora de analizar qué es lo que sucede en Oriente Medio. Segunda duda, Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo. Igual, los estados del Golfo, o sea, es decir, de la península arábiga, son básicamente estados que lo que quieren es cooperar entre sí, da igual un poco como a qué bloque pertenezcas, sino que básicamente quieren crecer económicamente, tener alguna unión arancelaria a futuro, que la gente de estos países pueda viajar de un país a otro sin determinadas restricciones. Entonces, pues para que sepáis también que no son súper catastróficos para todos, sino que todo depende. La Organización para la Cooperación Islámica igual, son muchos países, independientemente de la rama, que lo que quieren es perpetuar o mantener las ideas del Islam, etcétera, etcétera. Entonces, si es una moción relacionada con la religión, a lo mejor dos países o determinados países que normalmente están enfrentados, pues no lo están dando para un determinado objetivo, ¿no? Para que esto también os abra un poco la posibilidad de argumentar a la hora de determinados debates. Liga Árabe, igual, la Liga Árabe está formada precisamente de diferentes países tanto del norte de África como de Oriente Medio, que lo que quiere es crear una especie de Unión Europea. Sí que es cierto que está marcado, pero ya hay como un primer paso de estos países de tener algo en común independientemente de sus diferencias. Jugad a eso, es decir, ¿qué me vale más, la economía o la influencia en la región? Entonces eso es algo que podéis tener en cuenta en mociones. Y luego también hay otras cosas, como por ejemplo la Unión del Magreb Árabe, la Unión Africana. Esto es un poco también para decirlos que muchos países están como en muchas uniones y verdaderamente como que no llevan a nada o a veces tienen intereses contrapuestos o que se solapan, entonces es como muy difícil la viabilidad de determinados objetivos. Pero mi consejo real dentro de las mociones es, 1, después de haber visto todo esto, ¿qué probabilidad hay de que actúen o no determinados aliados? Y 2, ¿cuál es el análisis de las posibles consecuencias o motivaciones para hacer algo? En ese sentido, sé que en este taller no os hablo de religión y aquí estoy yo con el velo, con el enlace del vídeo de YouTube sobre Islam, ley y política, que os puede ayudar muchísimo a la hora de saber un poquito más sobre las diferencias religiosas y cuáles son las implicaciones que hay en determinadas mociones. Si puedes pasar por fin. Ejemplo práctico, esta casa como Organización para la Cooperación Islámica militarizaría Rohingya. La Organización para la Cooperación Islámica, insisto, no deja de ser un país que quiere mantener un poco como la influencia del Islam, los valores, etcétera, etcétera, con países muy diferentes entre sí o que estratégicamente quieren tener una determinada influencia por bloques, pero que a la hora de hablar de una determinada minoría que a lo mejor está oprimida por un determinado estado que no es musulmán, sí que le merece la pena actuar de manera conjunta. Entonces,
para que tengáis también un poco la concepción de que en ocasiones no es todo blanco o negro, sino que si argumentáis de manera apropiada en la comparativa, que es lo que me importa más, podéis ganar incluso emociones sin hablar de este determinado bloque, o que podéis usarlas de manera estratégica dependiendo un poco de lo que más te beneficie. Es que había una de las preguntas que me hicisteis, era un poco qué pasa con los rohingyas, y los rohingyas básicamente, pues como bien sabéis, son una minoría en Myanmar, pero que no es considerada por el Estado como minoría. Son musulmanes que no son los musulmanes de siempre, por decirlo de alguna forma, y que se consideran inmigrantes ilegales, que a día de hoy son apátridas, y por eso como que el Estado de Myanmar básicamente los rechaza y ha tenido como atrocidades muy grandes sobre ellos. De esto igual, si necesitáis como algún conflicto en concreto, información de algún conflicto en concreto, creo que tengo apuntes de la carrera como de todo, entonces os lo puedo adjuntar sin ningún problema. Y creo que, no sé si hay alguna duda hasta aquí, ya simplemente os daré varios consejos y acabará el taller. Al final se ha alargado. Sí, usualmente existen conflictos dentro de estas organizaciones porque hay diferentes tipos de países que no se llevan. Se te ha cortado, perdón. Dentro de las mismas organizaciones llegan a algún tipo de acuerdo, aun si tienen intereses diferentes. Pues depende un poco de la organización. Por ejemplo, como te decía, la Organización de la Cooperación Islámica, la organización, perdón, de la Cooperación del Golfo, que es la que os decía previamente, esa, por ejemplo, ha establecido dentro de los países unas condiciones para, por ejemplo, hacer homogéneas las condiciones que hay para la libertad entre los ciudadanos de esos determinados países. Por ejemplo, dentro, por ejemplo, de la Unión Africana en su día, pues sí que hubo un consenso de independencia de determinados países. Ahora bien, luego siempre hay determinadas discrepancias de determinados países, como por ejemplo con la independencia de determinados territorios, como por ejemplo puede ser el sur África, el Sáhara Occidental, ¿vale? Dependiendo de la organización y dependiendo del motivo, hay diferentes posicionamientos. Pero en ocasiones sí que es cierto que hay una voluntad real de llegar a un determinado objetivo. En lo que hay discrepancias como, pero eso es lo mismo que pasa en el resto de organizaciones como la Unión Europea o las uniones que existen dentro de Latinoamérica. Entonces es un poco también jugar esa baza. De todos modos, yo os invito a que analicéis un poquito, que cotilleéis, sobre todo en relación a estas organizaciones, para que veáis algunos acuerdos a los que se ha llegado alguna vez. Por ejemplo, una cosa importante, sobre todo en la Liga Árabe, en muchas ocasiones se ha hablado de determinadas treguas en países de conflicto. Entonces, en menor medida, se toman decisiones en ocasiones, en otras es mucho más complicado. Pero insisto, en un buen debate en el que tú caracterices, porque es muy probable que vaya a tener o que sea como el futuro para tomar acciones conjuntas, pues es importante. Luego, por ejemplo, lo que os decía al principio, de cuando los países árabes actuaron en Israel de manera militar, pues eso, por ejemplo, fue una creación de una organización entre ellos, ¿no? En plan, para acceder de manera militar a un determinado territorio porque todos estaban de acuerdo. Entonces, como que tampoco descartéis la posibilidad de que enemigos se alíen para un enemigo común, como pasó precisamente con el bombardeo para el ISIS o con el apoyo a la destrucción del ISIS, que todo el mundo estaba como dentro de sus bloques regionales, como que la prioridad era acabar con un determinado grupo terrorista. Esa sería un poco la respuesta. Y no sé si hay alguna otra duda. Vale, pues por último, creo que es último, si pasas por fila diapositiva. Los consejos que ya os daría, y aquí acabaría el taller, y de verdad, si tenéis alguna duda de alguna moción en concreto, podéis decirlo, es no convulsionar. O sea, a mí me pasaba muchísimo, que sabía mucho de muchas cosas, entonces como que el consejo que os diría es, dentro de todo lo que sabéis de cómo funciona el mundo árabe, porque os he dado un poquito de bagaje, en líneas generales todo se puede reducir a influencia de poder o a consecuencias de determinados aliados o a influencia de la religión o a impacto en la sociedad. Entonces, no entréis a detallar muchísimo, si por ejemplo sois unas altas, intentar aplicar un poco un resumen de lo que verdaderamente queréis transmitir para que luego las ideas generales como que no queden no se os olviden, que son las fundamentales y las que son más accesibles a la mayoría de los debatientes y también de los jueces. El segundo punto, si queréis hablar de detalles específicos, una de las preguntas era cómo mecanizar conocimiento específico. Lo único que os diría es haceros una pregunta, y es, ¿este detalle a qué me lleva en concreto? Que yo sepa, por ejemplo, que haya habido una intervención aquí
¿Por qué es tan importante? Tratar siempre de que una de la pareja, sobre todo la que menos sepa, os intente traer a la realidad esos detalles en concreto de manera que impactéis a nivel de que importe dentro de la propia emoción. Eso era un poco lo que siempre intentaba hacer como mi pareja conmigo para que yo pudiera explicar sin acabar convulsionando con tanta información. Y en respecto a eso, diría que siempre analicéis cuáles son las implicaciones externas e internas, ya con los condicionamientos y características que os he dado más o menos por país y por región, y sobre todo con las implicaciones externas de los aliados, de los enemigos y también de imagen internacional, y si me importa o no. Las implicaciones para la sociedad, es decir, partid también de la base de que no tenéis por qué conocer todos los conflictos, pero sí sabed que hay conflictos muy similares. De los que he hablado constantemente, siempre surgían de que saliera mal la primavera árabe. Siempre surgían de un grupo de poder. Siempre surgían, siempre os he explicado cómo había determinados grupos, dependiendo del bando, que querían determinadas cosas. Y en muchas ocasiones están apoyados por esos aliados. Pues sacad un poco ventaja por eso, sin necesidad de entrar como en detalle y como analizando como la probabilidad. Y luego, lo último es jugar muchísimo con las caracterizaciones. O sea, os he dado como algunas pistas de los tipos de personas que hay, la típica identificación con el Estado, porque en muchas ocasiones me he dado cuenta jugando que la gente como que le asusta defender cosas que a lo mejor sean muy arcaicas, ¿no? Entonces, o que a lo mejor si habla de Oriente Medio considera que siempre va a hablar de cosas, de cosas conservadoras cuando hay mucho más allá dentro de la propia caracterización que pueda jugar a vuestro favor y que sobre todo no os asustéis a la hora de crear argumentos que creáis que sean generales porque penséis que no aplican a Oriente Medio. La mayoría de las estructuras, qué es lo que quieren los líderes, cómo son las instituciones, qué es lo que quieren en relaciones internacionales, son muy parecidas. Entonces, que no os eche atrás, sino que sea un poco vuestra bandera a la hora de tratar de argumentar determinadas cosas. Y dicho lo cual, aquí acabaría el taller. Espero haber estado a la altura. La verdad es que ha sido un taller muy difícil para mí porque es mucha información y he intentado responder un poco a la caracterización que era lo que he percibido que más necesitabais. Y nada, en plan, quedan 15 minutos, he sido muy pesada, pero si tenéis alguna duda en concreto de alguna moción que os haya resultado difícil o de algo que no os haya quedado claro, por favor me decís, o como otras veces siempre digo, si podéis poneros en contacto conmigo en cualquier momento porque yo os voy a contestar. Había una pregunta muy rápidamente, no era para ti, Sabrin, simplemente pone que por dónde se va a pasar todo este material, ¿vale? En principio tenéis que entrar en los grupos de WhatsApp y por ahí pasaremos el material. Vale, perfecto. Y si alguien tiene alguna pregunta más relacionada con el taller o con algo en concreto que le resulte complicado, alguna moción que haya visto alguna vez que no sepa cómo lidiar con ella. Hola, Sabrin. Yo tengo una pregunta. Si podrías dar argumentos o ayudas para defender el intervencionismo occidental en Oriente Medio, o sea, mociones como esta casa cree que la OTAN debería participar en algún conflicto o algo así, o sea, legitimar la intervención occidental. ¿Nos puedes ayudar con eso? Sí, a ver, dentro de la intervención de Oriente Medio, o sea, dentro de la intervención de la OTAN o de Occidente, que es una muy buena pregunta, en estos países, yo me basaría muchísimo en cómo la relación entre Occidente y Oriente Medio existe, o sea, y políticamente se da, sobre todo con todas las caracterizaciones que os he dado de cómo Estados Unidos como tal colabora constantemente con esto, ¿cómo se llama? Con Arabia Saudí, colabora con determinados, o sea, con determinados países teniendo sus bases, con Kuwait, con Emiratos Árabes Unidos, como que no es nada nuevo. Dos, lo que, o sea, en plan, como, en primer lugar, cómo esta relación ya existe. En segundo lugar, que, y esto es importante, en muchas ocasiones quienes han pedido intervención han sido los países árabes, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se desestabiliza la situación en Siria y precisamente como que la gente sale a las calles y dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos ayuda. Muchas de las cosas que se piden por parte de la sociedad es una intervención de alguien, o sea, y se critica que los países europeos no hagan nada. Entonces, una forma también de plantearlo es quiénes son los que tienen los recursos, quiénes son los que tienen los medios y por qué el valor en concreto está lo suficientemente justificado. Y hay gente que dentro de los países orientales también se consideran o se identifican con las motivaciones de una determinada intervención. Y ahí entrar un poco en la comparativa de por qué la OTAN sí y por qué estos países no, o por qué son menos capacitados o por qué son menos aptos. Porque verdaderamente, o sea, si comparamos dentro de determinados países,
los recursos que tienen países occidentales no son exactamente los mismos, por esos acuerdos de seguridad que os he explicado previamente, que los que tienen estos determinados países. También jugaría muchísimo con derecho internacional, o sea, es decir, el deber de proteger, o sea, si tú, por ejemplo, o sea, la responsabilidad de proteger, si tú me demuestras que existen personas que están siendo, o sea, que tienen sistemáticamente, o sea, que ven sistemáticamente peligrados sus derechos y consideras que tú como determinado país tienes el deber de proteger por derecho internacional y explicas cómo se está dando esa vulneración y cómo es un deber a nivel moral intervenir, está perfecto. Esto a priori un poco como lo que se me ocurre. Y luego también, pues eso, también basarse un poco en que existen, insisto, muchas facciones que participan de manera directa con los países occidentales. Entonces, tratar un poco de hacer comparativas de legitimidad, y ya no solo de legitimidad, sino de efectividad. Y luego también se puede liderar o se puede apoyar una intervención con unas consecuencias diferentes. Es decir, que tú puedes apoyar una intervención en un determinado país para apaciguar una determinada situación y que luego, pues, la decisión de quién se pone o no se pone a gobernar, que sea posteriormente de unas determinadas personas. Y si valoras un poco el principio de la democracia, como los países en concreto quieren un sistema democrático, como lo han pedido en las primaveras árabes, y justificas cuáles eran sus motivaciones y cómo les vas a ayudar a dar ese paso, yo creo que eso también serían como buenos puntos o a reflexionar. Genial, muchas gracias. Nada. No sé si hay como alguna otra duda. O alguna moción que os haya resultado difícil o algo. Siento que he hablado un montón, de verdad, lo siento. Vale, pues creo que no hay más dudas. Pues nada, dicho lo cual, de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis visto el taller, que hayáis participado. Espero de verdad que os haya servido. Os recomiendo encarecidamente ver el vídeo, sobre todo relacionado con el Islam también, porque creo que os puede ser muy útil a la hora de construir argumentación. Y nada, que os agradezco muchísimo que estéis interesados, que de todas las partes del mundo estéis viendo estos vídeos y que participéis en el torneo de la UNED. Y nada, que espero que sea leve el confinamiento y os mando muchos besitos y que siempre es un placer. Gracias.